Hola, 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 mis bellos amigos de YouTube. Hoy les brindo otra vez un cordial saludo a todos los espectadores que día a día por esta pantallita nos ven en esto que hoy proyectamos todas las personas que nos gusta hacer los vídeos. Y bueno, hoy quiero comentarles algo que quizá habrá personas que se identifiquen conmigo. Hoy les hablaré sobre la diferencia personal en la parte de casada a estar soltera. Saben que hace muchos años atrás, cuando por primera vez me enamoro, momentos vividos en esa etapa es eso, enamorarse por primera vez. En mi caso me enamoré y estuve con esa relación por 23 años. Una relación de apoyo en las buenas y en las malas, siempre allí unidos. Y bueno, fuimos conviviendo, muchas anécdotas bonitas, tanto personal, en lo tanto profesional. Bueno, como esposa, como madre, realicé mi familia. Y bueno, a la diferencia que le quiero decir sobre cuando estamos casados a cuando estamos solteros, yo espero y vuelvo a repetir que haya personas que se identifiquen conmigo. En lo personal fue un tiempo de cambios compartidos, una vivencia común y corriente como cualquier otra familia, el día a día, las atenciones, el ser mamá, el ser esposa, me conllevaron en esa etapa a vivir momentos felices, encantadores. Yo en mi tiempo de casada fui una mujer muy dada con mi familia, y la diferencia que noto por lo que he vivido a la soltería, no se lo deseo a nadie. Mucha gente se pone a nivel de que la soledad o estar soltero es un estilo de vida en donde puede hacer y deshacer, puede hacer muchas cosas, pero no, o sea, no sé si soy a la antigua, ¿no? Pero mi vida fue llevada, o me gusta más compartir en familia que estar sola en cuatro paredes. El atender a la familia, el compartir el día a día, el sonreír, el apoyar, el sentirse que están allí para estar contigo, vale mucho, muchísimo para mí. Muchísimo para mí. Pero yo como madre y esposa, siempre buscando unos momenticos, pero algo para distribuir el equilibrio, la balanza y mantener todo el día organizada. Siempre buscaba tiempo de donde no tenía, pero saben que somos así, las mamás somos así. Aún más cuando Yoli Gómez asumió la responsabilidad como pareja, como madre, como esposa, para organizarme y poder atenderlos a plenitud. A todas estas no me fue fácil, porque siempre la curiosidad de explorar o experimentar otras cosas al cual yo no acepto, como en la parte de engaños, me llevó a tomar la decisión de culminar mi matrimonio, darle fin a eso. Y lo hice por amor, porque soy una persona que no me gusta retener en mi vida porque quiero que esté conmigo, porque es el padre de mis hijos, porque no. Lo hice por amor, lo hice con la idea de, ok, me engañaste, siga su vida y ya, se acabó el matrimonio. Los primeros tiempos fueron duros, después llegó la reflexión, después llegó sanarme en salud. Cuando digo por amor es porque soy de las personas que no me gusta retener a nadie, y en aquella oportunidad la decepción hizo que dejara ir lo que a mi lado estaba por 23 años. Son situaciones de la vida que pasan. No soy la primera ni creo ser la última. De eso aprendemos, nos fortalecemos, y de los tropiezos de la vida nos lleva a superarnos como personas. Aprendemos a aceptar las realidades y pasamos la página y aprendemos a perdonar, a sanarnos en salud, y espiritualmente nos sentimos con una paz interior inmensa
cuando perdonamos. Y bueno, y seguimos avanzando. Mi vida como soltera fue un cambio demasiado fuerte. Para mí no es buena compañía estar soltera, para nada. La convivencia con mi familia fue lo máximo. A pesar que llegó el fin de estar casada, también me llegó por situación país el sacar a mis hijos de Venezuela y me quedé completamente sola en 4 paredes. No me fue fácil, es demasiado fuerte un cambio, wow, demasiado duro. Había mucho silencio entre mis 4 paredes en mi casa y eso me hacía sentir mal. Por eso es que no acepto aún la soledad. Prefiero siempre estar en familia que vivir sola. Aunque espiritualmente, como siempre, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son mis compañeros de vida, de toda una vida desde que tengo inicio, tengo mucha fe a Diosito Santo, me pude resguardar con Él. Bendigo todos los días a mis hijos. El sentir, como siempre, a ese amigo incondicional me ayudó mucho espiritualmente, que es mi Diosito Santo. Pero no es fácil cuando tú, después de tener una gran convivencia con tu familia, llega la soledad, es difícil. Por eso les hablo, cuando lo hablo personal, hacia mí, porque son experiencias que viví y de repente detrás de esa camarita hay personas que tuvieron o se pueden identificar conmigo. No es fácil después de sentir bullas, escándalos, abrazos, alegría, sonrisa, tristeza, a no escuchar nada. Por eso es que les vuelvo a repetir que para mí la soledad no la comparto, o sea, es algo que no se la deseo a nadie. Hay mucha gente que ve la soledad como algo que experimentan como de repente por la mala relación en convivencia con su pareja y entonces al sentirse solos creen que tienen todo liberal. No sé si soy a la antigua, pero mi vida no fue así. La situación conmigo es que no me adapto a la soledad, no me adapto. Por más que me puse a leer, por más que me puse a escuchar música, porque me fascina cantar y me puse a cantar en mi karaoke, pero no hay más algo tan lindo que la familia. Si te enfermas, tener a alguien allí, pero por situación país, vuelvo, repito, yo me vi sola, tuve que sacar a mis hijos del país porque ellos tenían que alzar su vuelo también, se tenían que hacer. Y la situación aquí en Venezuela, como ustedes saben, fue dura, está dura todavía, a pesar de que ha ido avanzando. Pero bueno, ya la situación país en escasez ya se apartó. Hoy por hoy hay todo, pero económicamente está fuerte la situación todavía. No todos tenemos para hacer los mercados que anteriormente hacíamos, pero aquí estamos sobreviviendo y para adelante. Como les dije hace rato, el venezolano siempre busca las maneras de hacer sus cosas. Eso es lo que quería comentarles sobre estar casada a estar soltera. Nayoli Gómez no acepta la soltería todavía. Quisiera tener a mis chiquitos. Pero bueno, ya ellos alzaron su velo, están bien, gracias a Dios, que es lo más importante. Y bueno, yo aquí adaptándome y ustedes hoy por hoy, este proyecto lo hago por eso, porque hoy por hoy estoy con ustedes conversando por aquí, aunque sea boberías o tonterías, pero me alegran. Disfruto esto que estoy haciendo y espero que de repente habrá alguien allá atrás que se identifique conmigo. Pero quizás si me critican o no, de igual manera agradecida de que me estoy desahogando, hablando mis cosas personales aquí. No me da pena. Acuérdense que de estas cosas aprendemos todo. Quizás sea yo un aprendizaje o una enseñanza a lo vivido. Quizás otras personas, si han tenido este tipo de situaciones, lo han vivido para mejoras. Bueno, aunque a pesar de que estoy solita, bueno, estoy con Dios, sigo adelante y aquí comparto mis anécdotas, mis sabidurías, mis confesiones, mis alegrías, mis tristezas, hoy por hoy con ustedes. Agradecida de la vida que se me prendió el bombillo de poder comunicar mis cosas por aquí.
Y bueno, ojalá les guste a esta venezolana, que comenten sus cosas. Pueda que haya proyección con alguien que esté por allí, al cual se identifique conmigo. Le digo algo, de los errores aprendemos. Pero si yo vuelvo a nacer, yo no, sinceramente no dejaría a mi familia jamás. Aunque no es que yo la dejé, solo que por amor me aparté, porque no quería estar en una situación de qué sucede, qué no sucede, si está o no está, o qué pasa. O sea, no me gusta celar, no me gusta. Y fue el cambio de vida que di, al cual con todo y eso tampoco me siento mal por lo que hice, porque me valoré como mujer. Lo que sí no permito es la soledad, es horrible. 4 paredes, sin bulla, no se lo recomiendo. Entonces, señores, recomiendo escuchar música, lean. Y bueno, así como en esta oportunidad yo tuve este proyecto de ponerme por aquí a hablar estas cosas, para bien o mal, me siento tranquila de lo que estoy haciendo. Si me critican, bienvenidos, les envío un abrazo. Si me felicitan, igualmente bienvenido. Es algo que quise hacer, me gustó y aquí estoy. Para ustedes, con ustedes y para esos grandes amores que son mis chamos. Que Dios mediante, cuando me vean, les agrade que mami esté en esta oportunidad comentando sus anécdotas. Un fuerte abrazo, saludos, bendiciones para todos. Bye bye.